Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea el momento en el que están dándole clic a esta cápsula de Acción a Negocios. Mi nombre es Ricardo Hernández Briones y estaré compartiendo con ustedes lo que necesitan conocer para poder desarrollar historias poderosas que atrapen a una audiencia determinada y que con esto ustedes puedan convencerlos de algún proyecto futuro. Y en ese sentido, siempre que vamos a hablar de narrativa o de storytelling, va a ser una invitación para hablar brevemente de lingüística, pero no es simplemente para conocer conceptos teóricos aplicados, sino más bien para descubrir que las historias, durante todo el tiempo que tenemos como humanidad, han hecho que el mundo sea capaz de moverse. ¿Por qué? Porque todas las personas necesitan un porqué. Siempre que nos levantamos, nosotros mantenemos una cohesión social colectiva, que lo que nos permite es de algún modo hacer que la sociedad avance, ya que nos estamos involucrando en diferentes actividades específicas. Y eso lo hacemos porque tenemos un porqué que nos lo han contado históricamente en diferentes situaciones de la sociedad. Y eso lo podemos encontrar en narrativas comerciales. Aquí estamos viendo algunos ejemplos derivados del ocio y otros más que son derivados de causas sociales, pero tienen como eje común esto que les mencionaba de la sociedad. Hay algo que nos ha motivado a mantenernos. Vemos ahí un video que podríamos observar después y que lo van a ver de material complementario, que son, por ejemplo, una campaña con causa social, como lo fueron las pastillas contra el dolor ajeno en España. También vemos en esa lámina, vemos lo que han desarrollado diferentes marcas para poder involucrar a las personas y que hagan el acto de seguir haciendo algo tan sencillo como comprar una hamburguesa, o a través de los videojuegos hacer que las personas descarguen complementos y puedan encontrar una biblioteca sin censura en el mundo de Minecraft, o elementos como lo fue en su momento la biografía de Jay-Z, que hizo que las personas recorrieran todos los barrios de Nueva York, o cosas tan sencillas como aprender Excel en TikTok. Tienen un eje común, una narrativa. Y esto es porque todo es una narración. En este momento estoy yo planteando una serie de sucesos que han ido cambiando con el tiempo y que permiten de algún modo establecer que las personas, a partir de escuchar un relato, no vuelven a ser las mismas. Y en ese sentido es lo que ustedes descubrirán cuando vayan a tener la oportunidad de presentar su proyecto, su solución a diferentes empresarios, empresas o personas que estén interesadas en invertir. Y en ese sentido, todas las personas siempre van a reaccionar a la narrativa. ¿Por qué? Porque de algún modo lo que van a buscar es que cuando los escuchen, vean e identifiquen algunos elementos comunicativos, van a tratar de interpretarlos y con base a eso establecer un código común. Y en ese sentido, encontraremos que toda historia debe de conectar tres puntos. Debemos de tener muy clara la idea que queremos colocar, debemos de estar con una claridad de la emoción que quiero yo empujar para después contar el suceso, que en este caso sería mi solución. Entonces, una vez que nosotros logramos de algún modo hilvanar estos tres elementos, tener una idea poderosa, tener una emoción que nos haga partícipes y luego tener un suceso detonador, encontraremos una de las bases del storytelling narrativo específico. ¿Por qué? Porque las personas responden mejor cuando un mensaje no busca vender, evidentemente, sino más bien busca justificar la razón del por qué están ante ellos. Hay una gran problemática de la cual yo he encontrado no solamente la correcta interpretación, sino una posible solución. Podemos también tener una atención mucho más participativa cuando logramos inspirar, porque hace que las personas se sientan parte de un movimiento que de algún modo, si ellos se suman, están contribuyendo a este gran cambio transformacional. Y la tercera es que lo emotivo puede ser realmente lo impactante. Todas las personas, cuando logran tener una afinidad emotiva, suelen ser más receptivos a el mensaje. Eso lo pueden encontrar ustedes en diferentes mensajes del ocio. Hay películas que no están muy bien logradas en aspectos cinematográficos, pero conectan con ustedes porque la historia de algún modo busca tener una, llamémosle una afinidad, es una relación que me gustaría tener, es una historia ideal de lo que me han contado, y entonces con base a eso se vuelve una de nuestras películas favoritas, aunque en lo demás no esté tan perfectamente lograda. Entonces, recapitulando, deben de establecer un mensaje que busque apelar a la razón, es decir, que tienen un fuerte argumento
por lo cual están justificando cada una de las decisiones posteriores, deben de ser lo suficientemente colectivos para que inspiren y se den cuenta que quizá las personas también querían atender esa causa social y ahora tienen la oportunidad, y debe de ser emotiva porque de algún modo deben de encontrar esta afinidad que los conecte con su proyecto. Y en ese sentido, aquí hay algunas características que a través del snack content son los objetivos que no debemos de pensar, no debemos de olvidar en un aspecto visual y en un aspecto narrativo, sonoro y sensitivo. Debemos de ser muy precisos, debe de ser una información oportuna y de algún modo también debe de invitar a una retroalimentación inmediata, a una reacción que aunque no se las digan de manera explícita, en su mente sí resuene esa posible respuesta, ¿no? ¿Te has preguntado si es posible mejorar los procesos de tiempo en la solicitud de un determinado proyecto a través de la transformación digital? Y podrían decir, sí, me lo he preguntado, no me lo he preguntado, y eso es algo que va a resonar en su mente y va a lograr mantener la atención de las personas. Debe de ser lo más vistoso posible, dependiendo las características socioculturales de las personas que les van a hablar. Debe de tener también una posibilidad de ser compartible, porque si bien ustedes van a desarrollar un pitch donde van a buscar que el inversionista se sume a su proyecto, lo cierto es que también deben de aspirar a que cuando salga esa persona, en su cotidianidad diga, oigan, vi una presentación increíble y esto fue lo que me quedé, ¿no? Más allá de la idea, algo vistoso ahí que puede ser compartible y desde luego que pueda ser útil. Más allá de que se logre cerrar la transacción, deben de dejar siempre una utilidad a las personas, una pequeña lección que puedan después compartir con otros. Y en ese sentido, podríamos entonces establecer las bases para hacer una estrategia para despegar en cualquier elemento de pitch. Y en ese sentido, esta es la estructura más básica de un relato que tiene un enfoque específico, sea social, comercial o inspiracional, ¿no? Por un lado, deben de pensar en el ecosistema digital, es más bien dónde lo voy a exponer, si lo voy a hacer en un lugar como este, que es el Smart Room, o lo voy a hacer en un salón cara a cara, deben de haber ciertos elementos tecnológicos que deba yo de controlar para poder hacer mucho más amigable este mensaje y desde luego disponer de él. El universo temático básicamente van a ser 3 ejes estratégicos de mi proyecto que yo quiero compartir. Cuando nosotros pensamos en una solución de negocio, muchas veces tiene diferentes puntos de entrada. La idea es que el universo temático es una estrategia narrativa donde vamos a determinar 3 elementos comunicativos, no más. Podríamos tener 10, pero debemos de elegir solo 3. Los que puedan afectar racionalmente, los que puedan inspirar y los que puedan generar una afinidad emotiva. El buyer person en este contexto solamente lo vamos a ubicar como cuáles son el conjunto de características socioculturales que tienen las personas a las que les vamos a hablar, porque eso nos va a facilitar el poder establecer puentes mediante ejemplos, mediante alguna estructura lúdica o mediante demás elementos narrativos. Y siempre hay que publicar y medir, y nos referimos a publicar y medir no necesariamente porque vaya a estar en un aspecto sociodigital, sino porque una vez que yo ya he hecho la exposición un día, voy a medir mi tiempo, voy a decir, ok, expuse mi idea de negocio 5 minutos, ¿qué tal me fue? Voy a medir las reacciones, cómo vi las caras y tal, y eso me va a permitir a mí desechar o descartar para en el futuro y tener un mejor pitch, ¿no? de venta. Y en ese sentido, el modelo narrativo de atención selectiva que les compartiré también por último, es aquel donde se divide en el ABCD. Esa es la construcción narrativa de atención que utilizan sitios tipo New York Times o emanados de tipo Wikipedia, que básicamente lo que buscan es tener un punto muy básico al inicio que capte la atención, que no implique más de 15 segundos de atención de la persona, ya sea al momento de leerlo o al momento de escucharlo. ¿Por qué? Porque si logramos mantener esa atención en esos primeros 15 segundos, lo que se infiere es que podríamos tener 90 segundos posteriores de una atención ya más selectiva, donde nosotros vamos a decir nuestro por qué. ¿Cuál es esa gran motivación que nos llevó a desarrollar esa propuesta? Y después de esos 90 segundos de haber clarificado el por qué nosotros estamos ahí, tenemos que pensar en algo por compartir, lo que la persona va a replicar de nuestra exposición, ¿no? El famoso coro, ¿no? El chorus. ¿Qué va a hacer esto? Básicamente, si yo estoy atendiendo una causa social a partir de un emprendimiento innovador,
Lo que se van a llevar es que yo estoy aplicando una tecnología digital para lograr disminuir las pérdidas de alimentos en un determinado restaurante. Entonces, lo que se van a llevar, más allá de mi porqué, de qué es lo que estoy haciendo, es que se puede utilizar la transformación digital para disminuir los residuos o los desechos en la industria de los alimentos y con eso combatir el cambio climático y demás elementos que todos estamos muy preocupados. Eso se lo van a llevar. No van a contar en sí su idea, que no es lo que están ustedes buscando, porque están buscando más bien un financiamiento, pero la persona se va a llevar eso como una lección, como una oportunidad de ver más allá de lo evidente. Y por último, en el DO van a tener, si lograron hacer estas 3 fases previas correctamente, ya van a tenerlo muy convencido para decir, ok, ya te entendí, qué es lo que quieres que haga, ¿no? Con qué tarea me voy a llevar. Y en eso podríamos ya extendernos hasta minuto y medio. Es la parte donde nosotros podemos ser mucho más extensos porque es más específico. Si ustedes lo vieran como en estructura incluso de comerciales para redes sociodigitales o para cualquier medio o soporte comunicativo, básicamente van a tener esa misma estructura, ¿no? De manera transversal. Siempre van a tener que captar la atención de una manera muy rápida, van a tener que aprovechar esa atención con su porqué inmediatamente, después van a lograr retenerla dándoles una ganancia cultural, en este caso un aprendizaje, y por último, si lograron tener esos 3 elementos correctamente, van a poder darles una tarea, ¿no? Darles un porqué y con eso sumarlos. Vamos a ver un pequeño ejemplo de una campaña que fue muy innovadora en España en su momento. 8.000 personas mueren cada día a causa de enfermedades olvidadas. Mueren por no tener acceso al diagnóstico ni al tratamiento adecuado. Millones de enfermos olvidados cuyas muertes pueden ser evitadas. En 2008 descubrimos que 6 de los 10 medicamentos más vendidos en las farmacias españolas son analgésicos para algún tipo de dolencia. Creamos un concepto, el dolor ajeno. ¿No sería genial que todos pudiéramos tomar unas pastillas que ayudaran a los que no tienen acceso a medicamentos? Nosotros las tomamos y ellos se curan. Nace la idea de producir y comercializar unas pastillas que curen el dolor ajeno. A través de su venta sensibilizaríamos a la sociedad y conseguiríamos fondos para que Médicos Sin Fronteras pudiera seguir diagnosticando y tratando a enfermos olvidados. Primer contacto con Médicos Sin Fronteras España en sus oficinas de Barcelona. Se entusiasman. ¿Se puede hacer? Queremos que nuestras pastillas se vendan exclusivamente en farmacias, como cualquier analgésico. Primeros problemas. No se puede vender como medicamento algo que no lo es. Existe una ley europea que lo prohíbe. Insistimos, cartas, viajes, la ministra da el visto bueno, nos manda una carta y todo, pero delega la decisión final en cada una de las 17 comunidades autónomas. Conseguimos convencerles y todos ellos se suman al proyecto, sin excepción. Agosto de 2009, empezamos la campaña. Necesitamos un buen spot, una historia que conecte con la gente. Escribimos un guión. Lo protagoniza un abuelo, de esos que se toman muchas pastillas cada día para curarse de todo. Nuestras pastillas son un poco berlanguianas. ¿Y si lo protagonizara Luis García Berlanga? La mujer de Luis se niega, dice que los rodajes son un follón. Le escribimos una carta, 3 folios y pico. Sería maravilloso que Luis sirviera de ejemplo para mucha gente, otra vez. Acepta. Cada día, a la misma hora, comienza el ritual que pretende hacerme inmortal. La verde para el azúcar, la azul para la tensión, que la tengo por las nubes, y la blanca. Esta es la más importante, la que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Y le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita, y él me mira como si estuviera loco y me dice, imposible. Pero eso es lo bueno de tener años, que uno puede creer ya en lo que le dé la gana. Perfecto. En este video y en este caso podemos observar el storytelling aplicado para convencer a diferentes públicos de una manera estratégica. Por un lado, fue un concepto creado por una agencia que no trabajaba directamente con Médicos Sin Fronteras. Simplemente descubrieron un hallazgo narrativo muy potente. Por un lado, hay personas que en el mundo están muriendo por enfermedades olvidadas. Por otro lado, hay un dato, ¿no?, de mercado donde los 10 medicamentos más vendidos en España en ese momento eran analgésicos. Un analgésico, en términos básicos, están atendiendo un dolor que siente la persona, por lo tanto podríamos inferir que a la sociedad española le preocupa no sentir dolor, y en ese sentido lo conectan con lo anterior, que el saber que en el mundo hay personas que están muriendo por enfermedades que pueden ser atendidas es un dolor ajeno. Desarrollan ese concepto, identifican que Médicos Sin Fronteras están trabajando y atendiendo esas problemáticas sociales y entonces los convencen de hacer esa campaña.
Y es ahí el primer pitch, ¿no? Donde una agencia se acerca a una ONG global como los Médicos Sin Fronteras, los convencen de poder establecer esta campaña llamada El dolor ajeno. Posterior a esto se dan cuenta que en la legislación no pueden vender algo que no sea un fármaco y entonces tienen que convencer a las instancias y utilizan una narrativa muy similar. Lo que queremos es contribuir con el cambio y el apoyo social global porque hay enfermedades que están provocando esto, queremos hacer esto y necesitamos esto. Logran hacer ese cambio, convencen a las comunidades autónomas y después también terminan convenciendo al mismo actor que quieren que detone un spot para poder sensibilizar a las personas. Si ustedes buscan el resto del video, encontrarán que a partir de ese video muchas personas se logran sensibilizar porque tienen como esta estructura básica, ¿no? La medicina está intentando prolongar la vida de las personas que tienen en algunas ocasiones el privilegio de tener disponible estos alcances. Y por el otro, hay personas que están muriendo porque no tienen lo más básico. Generan una empatía social y después sucede un fenómeno que solamente se entiende desde el universo del mensaje sociodigital. El actor en cuestión que aparece ahí fallece y detona un efecto de propagabilidad donde las personas lo recuerdan, ya no con sus películas más previas, sino con ese comercial que grabó con causa social y con eso generan un fenómeno que al final fue muy replicable y que de algún modo nos permite establecer los puntos anteriores cuando hablamos de un storytelling estratégico para convencer a las personas de sumarse a una causa. Si hay alguna duda, pueden contactarme a través del correo ricardo.hernandez@anahuac.mx. Fue para mí un gusto poder compartir con ustedes todos estos elementos y estos tips para poder desarrollar narrativas poderosas con una causa social y que les permita de alguna u otra forma siempre sumar a más personas a su equipo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea el momento en el que están revisando este material asíncrono.